Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Encuadre. Bienvenido Leonardo. Bienvenida Yuli. Bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos una pregunta que vive con nosotros y no siempre nos la hacemos. ¿Por qué te ríes? Ya sé que se escucha medio extraño que vive con nosotros. ¿A qué me refiero? A que normalmente en nuestra vida de fe hablamos al respecto o los padres hacen mención de, incluso algunos a lo mejor tenemos como cierta cercanía, pero no llegamos a comprender en totalidad el tema. Incluso porque esta palabra socialmente se refiere a una profesión. También y a muchas cuestiones civiles. Entonces la escuchamos y decimos, pues en sí qué quiere decir, ¿no? Sí. Pero vámonos con la pregunta rápidamente. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué es el magisterio? En este caso, el Magisterio magisterio de la iglesia. Sí, claro. Y bueno, para empezar, el magisterio de la iglesia enseña el catecismo de la iglesia católica, que es un pilar de nuestra iglesia, Sí. junto con la tradición y junto con la palabra de Dios. Sí es. Claro, los sacramentos son el centro y culmen de la vida cristiana. La misa. Claro, pero ¿a qué se refiere con pilares de la iglesia? Justamente a que estos tres elementos o estos tres pilares sostienen la historia, el origen, la historia y el futuro de la iglesia católica. Sí. Vamos a explicar qué es el magisterio entonces para entender mejor, pues, por qué son pilares, ¿no? Por qué sostienen la iglesia, la historia de la iglesia. Así es. El magisterio es la conservación, la predicación y la interpretación de la palabra de Dios. Es una tarea que Jesús encomendó a los apóstoles, más aún específicamente a Pedro. Sí. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. iglesia. Y después le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Entonces, el magisterio de la iglesia se vuelve esta tarea de conservar la palabra de Dios, predicarla e interpretarla. Así es. Entonces, el magisterio también de la iglesia lo vemos ahora cuando el Papa, si mal no recuerdo, son los miércoles, los días de la catequesis, da una catequesis también y ahí renueva el magisterio o lo confirma, ¿no? Habla de diversos temas, y ya de ahí, cuando él da su catequesis, tomamos también nosotros esas enseñanzas. Que hoy el Papa habló sobre los ancianos, que hoy el Papa habló sobre esto, sobre los migrantes, sobre aquello, sobre el otro, sobre cuestiones bíblicas que a veces nos puede dar dudas. Entonces, también ese es el magisterio, ¿no? Lo que el Papa dice, en base a la palabra de Dios o alguna situación social que esté aconteciendo o alguna etapa de la vida. No sé, últimamente he escuchado que las catequesis del Papa Francisco son sobre la ancianidad. Y habla que Simeón, que Ana y muchos personajes bíblicos que eran ancianos. Entonces, el magisterio se refleja ahí. Claro. En lo que el Papa, me enfoco en el Papa porque ya de lo que el Papa enseña, hacia abajo ya empiezan ahora sí todos los obispos y sacerdotes a tomar esas enseñanzas. Claro, ahora, no hay que confundirnos. Leonardo utilizó la palabra correcta. Estas catequesis, por ejemplo, del Papa Francisco, reflejan el magisterio. Ojo, las catequesis no son el magisterio, porque el magisterio se ve manifestado específicamente en documentos. Entonces hablamos de documentos de la Iglesia Católica, documentos del magisterio, como por ejemplo encíclicas, exhortaciones, cartas apostólicas, y de las más recientes y que todos conocemos o que tuvieron como mucho auge o mucho ruido, es justamente Fratelli Tutti o Laudato Si, y algunas otras, las más recientes les digo del Papa Francisco, algunas otras de San Juan Pablo II y de todos los papas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Papa escribe estos documentos, habla ex cátedra, y esto significa que está hablando por inspiración divina. Sí. Entonces, el magisterio y por lo tanto la voz del Papa en estos documentos es infalible. ¿Y eso qué significa? Que no se equivocan. Ojo, cuando habla en materia de fe o en materia de moral. Ok, Yuli, ¿por qué entonces lo que comentó Leonardo no es magisterio? Porque lo que comentó él, es decir, todas las reflexiones que hace el Papa Francisco son una constante actualización y recordatorio de algo que ya está expresado y confirmado en estos documentos de la Iglesia.
Y son pilares, ¿por qué? Porque nos han estado recordando cómo nace nuestra iglesia, cómo tenemos que vivir nuestra iglesia y hacia dónde tenemos que caminar. Incluso a veces estos documentos, encíclicas, cartas, exhortaciones, son críticas sociales, ¿no? Porque Claro. ha habido varios papas y influencian también la vida social. Veíamos o lo hemos visto mucho en estos días, fragmentos de una película de Cantinflas en la que enseña el magisterio. Ese es magisterio de la iglesia, en la que enseña el magisterio de la iglesia, en el que habla sobre los trabajadores, ¿no? Los derechos laborales, en una remuneración salarial. Entonces, los papas también se enfocan a veces en estas problemáticas sociales que van surgiendo con los pueblos para hablar justamente de esto desde la óptica católica, ¿no? De justicia, de paz, inspirado por el Espíritu, como lo has dicho tú muy bien. Por supuesto, dar respuesta a nuestras necesidades también sociales, de fe, humanas, antropológicas, de todo. Sí, así es. Entonces, pues bueno, esto es el magisterio, es muy rico, es muy... te fortalece mucho, te enseña mucho, te quita muchas dudas, entonces pues los invitamos a que lo lean. Así es, vayan buscando algunos documentos, hay unos pequeñitos con los que pueden iniciar. Sí, así es. Muy bien, pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Encuadre. Bye. Adiós. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.